Mientras algunos hombres lo niegan por completo, otros se sienten orgullosos de ser mujeriegos. El problema de este pasatiempo es que estos varones suelen atraer muchas chicas, lo que no es compatible con alguien que busca tener una relación mucho más seria. Así que si estás buscando una relación donde exista compromiso y sospechas que el hombre con el que sales es un lobo disfrazado o un Don Juan que trata de esconder su naturaleza, o si no estás con alguien y quieres encontrar el chico correcto sin riesgos, sigue escuchando y prepárate para ser salvada de las garras de un mujeriego. El hombre mujeriego es seguro de sí mismo. Son hombres que se sienten atractivos, interesantes, valorados y casi perfectos. Están a un paso de ser egocéntricos y arrogantes, pero logran quedarse atrás de la línea. Si estas características definen a ese hombre que llama tu atención, ten cuidado, porque podrías salir lastimada. El hombre mujeriego no te pregunta por tu vida. Esto revela dos cosas. Su lado egocéntrico, porque no quiere saber de nadie más que de él, y demuestra que no le importas demasiado para saber de ti. O claramente no quiere estar allí mucho tiempo. El hombre mujeriego pone excusas para no salir contigo. Si siempre te pone excusas cuando lo invitas a salir, es claro que es un hombre que solo saldrá con la que él quiera y siempre preferirá sus planes, aunque eso sea verte solamente de madrugada. El hombre mujeriego tiene muchas amigas. Es normal que un hombre tenga amigas mujeres, pero cuando esas amigas aparecen y desaparecen, le envían mensajes constantemente y le escriben en sus redes, es posible que su amistad vaya más allá de una charla. No has conocido a sus amigos. Es una clara señal de que no está comprometido con la relación y que prefiere no exponerse. Los hombres mujeriegos solo quieren sexo. Si es de lo único que habla, probablemente es lo único que valora de ti. Y por eso está contigo, para pasar un buen rato en la cama. Actúa distinto con sus amigos. Cuando están solos, es cariñoso, disfruta de tu compañía, pero cuando están con sus amigos, su actitud cambia completamente y ya no estás en su lista de prioridades. Señal de que debes alejarte. Contesta las llamadas lejos de ti. 1 o 2 veces se comprende, pero cuando es constante o notas que busca esconderse, es porque algo oculta y seguro no es nada que te agrade. Aparece en la noche. Si es un hombre que solo te escribe o llama por la noche o en la madrugada, lo único que busca son encuentros ocasionales y encontrar cualquier excusa para meterse en tu cama. No le gusta que lo visites sin avisar o que le llames. Si se pone inmediatamente a la defensiva o se pone extraño, es porque podría estar con otra chica y no va a querer darte explicaciones ni a ti ni a ella. El hombre mujeriego tiene un interés a medias. Cuando un hombre está interesado, planeará cosas y las llevará a cabo. Cuando te encuentres con un mujeriego discreto, solo se va a interesar en ti cuando te tenga enfrente, cuando no hace planes contigo, y solo demuestra interés si se topan por casualidad, y allí no está siendo sincero. El hombre mujeriego huye del compromiso. Ante cualquier pequeña muestra de amor o de que la relación es un poco más íntima, huirá sin pensarlo 2 veces. Cada persona puede establecer sus propios términos y condiciones, pero cuando un hombre es muy insistente en no comprometerse bajo ningún parámetro posible y más bien mantener las cosas en el plano de lo casual, incluso con el paso del tiempo, puede ser una señal de que esa persona sostiene otros vínculos y no quiere perderlos o modificarlos.
Ten cuidado si pese a las experiencias y el tiempo compartido, tu pareja no quiere acordar una relación como a ti te gustaría. Los hombres mujeriegos son demasiado atrevidos. Un hombre mujeriego muchas veces es demasiado lanzado o atrevido. Por lo mismo, es posible que no respete límites ni esté acostumbrado al rechazo. Esto no significa que solo por ser extrovertido sea mujeriego. Claro está, aunque algunos estudios sí asocian la extroversión con la infidelidad. Más bien que podrás notar si su coqueteo es demasiado insistente o que lo practica con muchas mujeres de manera frecuente. Los hombres mujeriegos se muestran demasiado galantes. Cuando un hombre intenta seducir, es posible que recurra a ciertos tips de seducción que todos conocemos bien. Sin embargo, cuando lo hace de manera demasiado insistente, también puede ser señal de mujeriego. Es decir, una persona sabe cuando el coqueteo que está recibiendo es genuino y cuando más bien se trata de un truco o una trampa para que alguien caiga en un juego de seducción. Te he revelado algunos tips para identificar a un hombre mujeriego, así que quédate, porque ahora te revelaré 7 trucos claves para enamorar a un hombre mujeriego. No olvides suscribirte y comentarme si has pasado por tipos de hombres así. Comencemos. A menudo los hombres mujeriegos suelen ser la debilidad de muchas mujeres. ¿Será porque nos gusta lo complicado o porque somos masoquistas? No importa cuál sea el motivo, si ya tienes en la mira a un hombre mujeriego y deseas seguir adelante en tu conquista, estos son algunos trucos claves que debes tener en cuenta a la hora de enamorarlo. Número 1. Muéstrate indiferente ante sus encantos. Una de las cosas que debes saber es que un hombre mujeriego mirará a cada mujer como una especie de trofeo. Así que se sentirá atraído por ti desde los primeros momentos. Pero ten cuidado, el secreto con ellos es ignorar estos primeros signos de conquista. Mientras menos interés demuestres, más insistirá. Número 2. La seducción y el desinterés a la vez. Esto puede parecer medio confuso al principio, pero da resultado en estos hombres. Muéstrale interés y sedúcelo, pero al mismo tiempo pon un poco de distancia. Número 3. Jamás, pero jamás debes estar a su disposición. Si te invita a salir, dile que no puedes o que estás ocupada algunas veces. Número 4. Hazle saber que él no es el centro de tu vida. Sal con otras personas. Es mucho mejor seguir saliendo con otros hombres, aun si no es nada serio o es solo una amistad. Infórmale de que tienes otras citas si lo pregunta. Le hará sentir que eres muy deseable y no querrá perderte. Número 5, y un punto muy importante, es que seas tú quien termine las conversaciones. No hace falta que sea siempre, pero sí que la mayoría de las veces que seas tú quien las termine. De este modo, él siempre tendrá ganas de hablar contigo. Número 6, y muy importante, de hecho, es el más importante de todos. Evita acostarte con él hasta que no estés 100% segura que ya tiene un compromiso contigo. Para conquistar a un hombre mujeriego, lo mejor es tomarse algunos meses hasta comprometerse íntimamente con él. Así sabrás que sus sentimientos son verdaderos. Y por último, no demuestres amor. Si lo haces, él perderá su interés en ti fácilmente. Te invito a visites abajo en la descripción, donde te dejaré un importante enlace fuerte y poderoso que podrás chequear y donde te enseñará a ser maestra de la seducción secreta. Suscríbete, regálame un like, pero sobre todo coméntame si estás atravesando una situación similar. Estoy para leerte.
Recuerda que todos atravesamos un proceso, pero de diferentes maneras. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.